Vamos a empezar. Hoy tenemos un teórico largo, así que espero que estén más despiertos que durante las mañanas, porque pese a que ya cubrimos hasta el siglo XIX, cubrimos prácticamente 5.000 años de historia, casi todo lo más interesante de la biología está empezando a pasar cuando empezamos donde lo dejamos ayer. Entonces, lo que vamos a ver hoy es básicamente la historia de la biología, yendo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Y vamos a hablar un poquito nomás del origen de algunas de las disciplinas más importantes de la biología, no son todas, y hay muchas subdisciplinas de estas disciplinas, como son la bioquímica, la microbiología y la biología molecular, como las disciplinas más micro, más subcelulares. Por otro lado, la ecología y las ciencias ambientales, que son como las disciplinas como más macro, donde son supercelulares y superorganísmicas. Y después vamos a hablar de la aparición de la genética clásica, la genética molecular moderna y las ómicas, que son un conjunto de disciplinas derivadas de la capacidad muy reciente de generar grandes cantidades de datos acerca de secuencias moleculares, tanto de ADN como de proteína. Y también voy a mencionar la biología del desarrollo, que es también un tema muy importante y muy transversal, porque es lo que, por lo menos a lo que hace a organismos multicelulares, es fundamental, porque nos permite entender cómo los organismos llegan a ser como son, y por lo tanto cómo eso hace que interactúen con el medio, y cómo eso a su vez influye en su propio desarrollo para hacer una especie de ciclo de información que permite que los animales estén constantemente adaptados a su medio ambiente. Y finalmente no, durante la clase vamos a estar hablando de la otra teoría unificadora de la biología. Dijimos la clase pasada que la primera teoría unificadora fue la teoría celular. ¿Sí? Recuerden esa teoría que decía que todos los organismos vivos están conformados por células, que cada célula reúne las propiedades, el conjunto de propiedades que definimos como vida, y que cada célula deriva necesariamente de la división de otra célula. La otra teoría que unifica la biología en su conjunto es la teoría de la evolución. Entonces, retomando un poco a donde habíamos dejado la vez pasada, uno de los grandes avances que ocurrió a lo largo del siglo XIX fue el desarrollo de la química orgánica. Y la química orgánica es la rama de la química que investiga las moléculas complejas, generalmente basadas en cadenas de carbono, que son muchas veces la base de las moléculas que forman la vida. Existía hasta ese momento una especie de división muy fuerte entre lo que era lo inanimado, lo mineral, lo químico y lo biológico, lo organísmico, y donde había un pensamiento que venía desde la antigüedad, que era lo que se llamaba el vitalismo, que asumía que había algo especial acerca de los seres vivos y las materias que lo componían, que lo separaba de la materia inerte, y que por lo tanto toda la materia que formaba los seres vivos era sola, así como solo una célula puede hacer otra célula, los materiales de la célula solo los podían hacer seres vivos. Sin embargo, en el siglo XIX empiezan con este desarrollo del empiricismo, esta idea de empezar a ver al universo y a la vida no como un proceso orgánico, sino como una máquina. Empieza a estar esta actitud de, bueno, si es una máquina, la podemos desarmar y entenderla estudiando los componentes. Con lo cual empieza a haber un montón más de investigación hacia esos componentes, cómo están formados, qué los conforman. Hay un descubrimiento de que en realidad todo está hecho, los átomos que describe Lavoisier, que describe la química, es lo que conforman los elementos, que conforman todas las sustancias que existen, con lo cual
incluso las sustancias vivas deberían estar formadas por esos elementos. Y de hecho, cuando empiezan a desarrollar técnicas de análisis, descubren que efectivamente cuando toman material sacado de organismos vivos, ese material es reducible a elementos químicos. Hubo un montón de gente que trabajó en eso, entre ellos Friedrich Wöhler y Justus Liebig, que lo que hicieron fue analizar los procesos biológicos utilizando métodos físicos y químicos. O sea, ellos ven procesos como la fermentación, la putrefacción, cosas asociadas a lo vivo o a la muerte de lo vivo, y lo asocian a métodos físicos y químicos. Denme un segundito. Bien. Bueno, lo que hizo fue demostrar que un compuesto biológico, que en este caso era la urea, un compuesto que se extraía de los seres vivos, puede ser sintetizado en el laboratorio. Fue el primer compuesto orgánico que fue sintetizado artificialmente por completo por un proceso químico. Otra cosa que se empezó a estudiar es que los procesos metabólicos, este metabolismo, esta serie de cosas que pasaban entre los seres vivos, eran mediados por elementos individuales que en ese momento llamaron enzimas. Eran elementos aislables y que una vez que estaban aislados, si uno le brindaba los materiales necesarios, podían replicar procesos químicos de metabolismo en un tubo de ensayo. Y esto a su vez conduce al desarrollo de la fisiología experimental, o sea, deja de ser la fisiología una ciencia puramente de observación, donde se observa a los seres vivos funcionando y se trata de entender cómo funcionan, y empiezan a hacer experimentos. Y básicamente eso lo que lleva es un enfoque mecanicista, que lo que hace es diseccionar las funciones físicas y químicas de los organismos. Y empieza a visualizar que si uno puede estudiar y entender los procesos que suceden en los organismos con métodos diseñados y basados en métodos de materia no viva, entonces no hay realmente una separación de base entre lo que es lo orgánico y lo biológico y lo inorgánico y lo que no está vivo. Como que cuando uno empieza a ir hacia las bases, uno encuentra que así como un reloj desarmado no funciona, las partes que lo componen se pueden estudiar y son tangibles. Entonces empieza esta idea de diseccionar, como quien abre una máquina para entender cómo funciona y hace ingeniería reversa. Se empieza a hacer una ingeniería reversa de los organismos y de sus procesos. Otros avances importantes tienen que ver con el desarrollo de lo que se llama la teoría microbiana de la enfermedad. ¿Sí? Desde la antigüedad había toda una serie de ideas de dónde venían las enfermedades, por qué la gente se enfermaba, por qué la salud decaía. Y había toda gama de ideas, pero en general tenían que ver con un espíritu, cuestiones esotéricas, o donde había espíritus malignos que entraban al cuerpo y le causaban enfermedad, o eran castigos divinos propinados por ángeles o demonios o dioses, que por las actitudes de los hombres que no les parecían bien, o por puro capricho, dependiendo de la religión que te guste, venían y castigaban con la enfermedad a las personas. Más adelante, cuando ya había cierto, búsqueda independiente de razones por fuera de las religiones y el esoterismo, igual se consideraba que lo que causaban las enfermedades eran unas emanaciones que llamaban miasmas, que salían del suelo y de las aguas impuras. Había, como ven, una cierta correlación entre el hecho, por ejemplo, de que si había suciedad, putrefacción, impurezas en el agua, eso traía enfermedad. Hoy en día nosotros tenemos una explicación distinta a por qué esos tipos de ambientes causan enfermedad,
¿Por qué? Porque tenemos nueva evidencia y nuevos conocimientos que nos permiten tener la explicación que tenemos ahora. En ese momento era la mejor explicación que tenían para el fenómeno que estaban viendo. En el siglo XIX, Robert Koch, uno de los padres de la microbiología, lo que hace es empieza a desarrollar medios de cultivo en los que puede cultivar estos pequeños animales que se veían con los nuevos microscopios que habían estado fabricándose desde hace un par de siglos. Y es el primero que desarrolla esta idea de un cultivo bacteriano, de que si uno pone cierta combinación de elementos, más o menos simple, una receta, uno puede hacer crecer ahí esas mismas bacterias que aíslan del medio. Y así es como logra, por primera vez, aislar y demostrar que hay uno de esos microorganismos que es el agente causal, es la causa eficiente de una enfermedad. Más o menos por la misma época, en Francia, Louis Pasteur está haciendo experimentos asociados a esta cuestión de la microbiología, en los que empieza a poner a prueba la idea de la generación espontánea. Esta idea que existía en la antigüedad, que la vida se generaba espontáneamente, la vida de los organismos más simples, a partir de ciertas condiciones inorgánicas o de vida inanimada. Entonces, él lo que hizo fue buscar la manera. Él argumentaba que la vida no aparecía espontáneamente, sino que aparecía de otra vida que llegaba al lugar donde se veía que aparecía por el aire o por el agua. Entonces lo que empezó a hacer es hacer experimentos controlados, en donde tenía tratamientos en los que él ponía, por ejemplo, un pedazo de carne en un contenedor abierto, y en otro tenía un pedazo de carne en el que tenía un contenedor en el que había puesto una gasa que no dejaba entrar ningún insecto. Él había observado que cuando la carne se dejaba expuesta, esa generación espontánea producía unos gusanos blancos que se transformaban en moscas. Pero también había observado que las moscas tendían a ir a la carne que era dejada en descomposición abierta. Entonces él afirmaba, bueno, si realmente hay generación espontánea, no hace falta la visita de las moscas. Por lo tanto, si yo cubro con una gasa un pedazo de carne, igual van a aparecer. Si la generación espontánea es cierta, van a aparecer, deduzco que van a aparecer igualmente vida en ese pedazo de carne. Ahora, la hipótesis alternativa era que esos gusanos aparecían por acción de las moscas adultas. Entonces, si él no dejaba pasar las moscas, no iban a aparecer los gusanos. Entonces, él hace esos experimentos controlados. 2 tratamientos, un control y un tratamiento experimental en el que interviene el sistema. Y lo que encuentra es que cuando él tapaba con una gasa que dejaba entrar todo lo demás, el pedazo de carne, no aparecían las larvas de mosca. Él extiende eso, porque igual se pudría la carne, igual aparecían hongos. Entonces él extiende eso a que sabiendo que había vida microscópica, dice, bueno, hay vida microscópica y esporas que van por el aire y que llegan a colonizar esos ambientes que son favorables y ahí es donde crecen. Entonces desarrolla una serie de experimentos en los que pone filtros que dejan pasar el aire, pero se espera que no dejen pasar fácilmente los microorganismos. Y efectivamente encuentra que cuando él pone el filtro, lo que él deja cubierto por el filtro no desarrolla microorganismos ni vida espontáneamente. Entonces llega a la conclusión de que no hay generación espontánea, sino que lo que hay es vida que viene de otra vida. Y principalmente que la mayoría de los fenómenos de putrefacción, de las cosas que se echan a perder, están asociadas a esporas de microorganismos que van llegando. Y entonces lo que hace es desarrollar las primeras técnicas de esterilización. Determina que si él calienta y enfría rápidamente un líquido, todo lo que ha vivo ahí muere y eso no vuelve a desarrollar vida si queda adecuadamente aislado del resto del medio ambiente.
Esas técnicas fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la microbiología, porque como ustedes se imaginarán, para poder cultivar algo específico, tenés que asegurarte de hacerlo en un medio que no tiene nada más. Pero además fue fundamental para la medicina y para la salud, porque a partir de esa técnica, cuando los médicos empezaron a dar cuenta que lavarse las manos y los procesos que tendían a eliminar los microorganismos evitaban en gran medida la enfermedad, el contagio, la contaminación de los pacientes, la calidad de vida, porque la calidad de la medicina mejoró mucho, mejoró enormemente. Pasteur fue uno de los que más contribuyó a nuestro estado actual de la salud. Sí. ¿En qué época más o menos se asume o se sabe que el hongo es una forma de vida? Que el hongo es una forma de vida se sabía, digamos, desde la antigüedad. O sea, cuando se veían las setas, el hongo del sombrero, se pensaba que eran, no, se las asociaba como vegetales, ¿sí? Cuando se empieza a mirar con microscopio empiezan a ver la otra parte de los hongos, la estructura de las hifas, empiezan a ver los hongos unicelulares, las levaduras que forman los procesos de fermentación. Si bien se conoce en la antigüedad, recién cuando empiezan a mirar con microscopios en el siglo XVII, se empiezan a dar cuenta, digamos, de la complejidad de toda esa vida, también con los hongos y las algas unicelulares y las bacterias. Otro gran tema que venía desde la antigüedad era el tema de las especies, ¿sí? Como les dije, la observación general era que las especies existían porque eran como entidades, grupos de organismos similares, distintos a otros grupos de organismos, si bien había como ciertos niveles de parecido con otros grupos de organismos. Y las especies, por muchísimo tiempo, se asumió, en asociación con esta idea de que el universo y la Tierra habían sido creados por un poder superior, se asumía que las especies eran fijas, así como cuando un artesano creaba un objeto, ese objeto podía ser distinto a otros, pero ese objeto no mutaba, era fijo, no cambiaba. Entonces se pensaba que las especies eran fijas e inmutables, que no cambiaban con el tiempo. Eso obedecía muchas veces a las observaciones generales de que las personas seguían siendo seres humanos a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones, al igual que los gatos, los perros y los caballos y todos los otros animales salvajes. Y esta concepción se llamaba fijismo. Decía, las especies son fijas e inmutables. Están las que estuvieron siempre, salvo algunas que desaparecieron, son iguales a como fueron creadas. La escala natural de Aristóteles, no, pese a que hay una interpretación posterior que piensa que hay una tendencia de que hay especies muy básicas y simples que se van cambiando y ascendiendo en la escala hacia lo humano, en realidad Aristóteles nunca dijo eso. Aristóteles siempre afirmó que las especies eran fijas y en general todo el pensamiento medieval también siguió esa línea de pensamiento. La idea esta de la progresión a través de especies vino más tarde. Y obviamente el fijismo estaba atado muy fuertemente al creacionismo, que era esta idea de basamento típicamente religioso de que todo lo que existía se había sido creado por una inteligencia única y superior. Uno de los elementos, como le comenté ayer, estaba asociado a esta idea de fijismo, eran los fósiles. Los fósiles, estas piedras que encontraban cuando empezaban a escarbar en los distintos basamentos de roca, que empezaron a aparecer cada vez más cuando con la revolución industrial se empezó a escarbar mucho para sacar material de construcción, para sacar carbón. Los yacimientos de carbón daban muchísimos fósiles. Y lo que se creía era o que eran simplemente piedras que
por capricho o azar asemejaban seres vivientes, algunos a seres vivientes que existían ahora, otros a seres vivientes desconocidos. Había otras ideas que decían que no, que eran en realidad los fósiles eran el intento inconcluso, el intento vano, pero intento al fin de la materia animada por subir al grado de lo vivo, ¿sí? Como en esa pujanza por ascender en esa escala natural, los minerales no vivos están de alguna manera tratando de imitar la vida. Otros decían, con un poquito más latino, que no, que eran restos de animales verdaderos, o sea, de animales y plantas verdaderos, que habían muerto y han sido sepultados en alguna catástrofe muy antigua. Inicialmente se decía que eran los animales que se habían ahogado en el diluvio y explicaban aquellos fósiles de animales que hoy en día no se conocen, o como animales que viven en una parte todavía no explorada, o como animales que nunca llegaron a subirse al arca de Noé. El renacentismo vio bastante poco disenso en esta posición fijista sobre las especies. Digamos, de los más notables, uno fue Leonardo da Vinci, que como siempre fue notable en absolutamente todo, que entre otras las cosas que hizo, en algún momento interpretó los fósiles como restos de animales del pasado. Y él los interpretó de esta manera porque él tenía, donde vivía, había muchos fósiles de lo que se llaman ignofósiles. Los ignofósiles son fósiles de actividad. No son restos de animales, sino que son restos de sus actividades. Por ejemplo, huellas de animales que quedan fosilizadas, preservadas en los sedimentos, trazas de gusanos que iban por el fondo marino. Otro ejemplo de dignitas son, por ejemplo, cuando aparecen restos de caracoles que están perforados por otros animales que viven y perforan los caracoles. Y él decía, fíjense cómo en estos fósiles están apareciendo los mismos estructuras que vemos hoy día en animales vivos. Y concluyó que para él los fósiles eran restos de animales vivos. ¿Eso lo presentó o era un Él lo presentó, él no era un científico, digamos, no había una academia muy armada en esa época todavía, y él veía cosas, escribía, tomaba apuntes, tenía millones de apuntes y notas y bocetos desparramados. Él era un artista que vivía bajo un mecenas, entonces un artista, un inventor, entonces él tenía vía libre, básicamente era el barbudo loco que vivía en los aposentos de estos grandes señores de Italia. Y en cierto modo, mucho de lo que se sabe que él hizo se supo después de que él murió, cuando se conocieron. O sea, lo que más se conocía de él eran sus obras artísticas, porque esas eran las que le comisionaban, las que salían al exterior, las que se exponían. Pero él no fue no pertenecía a ese movimiento que intentaba avanzar la ciencia. Fíjense, en el renacentismo todavía estamos muy temprano, apenas empiezan las universidades. Claro, pero como él no salía a divulgar sus ideas, no tenía los problemas que tuvieron otros. Digamos, si bien uno siempre tiende a ver, a las organizaciones e instituciones religiosas como una especie de freno a la innovación, de hecho muchas veces eran los que acogían y daban lugar a grandes pensadores que traían ideas nuevas. Por ejemplo, un jesuita, José de Acosta, que viajó y fue misionero en Sudamérica, fue uno de los primeros en proponer una idea que iba en contra del fijismo y en contra, digamos, de sus propias escrituras. Y era que él dijo, en un momento, que los organismos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Nuevamente,
esas son posturas que, digamos, que una vez descubiertas uno las ve como muy avanzadas, pero tampoco tenían demasiada exposición, lo cual, digamos, en cierto modo era hasta bueno porque toda idea es recibida bien o mal, no solo en función de sus propios méritos como idea, sino en función del contexto social que la recibe. Y eso es fundamental, eso fue fundamental también en lo que vamos a ver en la acogida de las ideas de Darwin. O sea, en un momento en que la gente está muy aferrada, necesita mantener esas creencias, esas doctrinas que les bajan los estamentos religiosos, no es un buen momento para salir y decirles que todo lo que piensan en la vida, en lo que basan sus creencias, está mal. No vas a ser bien recibido si le vas en contra de eso. Pero hay momentos en que las sociedades empiezan como a, digamos, a revolucionarse, a empezar a querer cambiar. Y de repente es en ese momento cuando empiezan a acoger mucho mejor esas ideas. Lo mismo que era cierto en ese momento es cierto en la actualidad, ¿sí? Ideas que hace 20 o 30 años no eran bien acogidas, ahora lo son, y viceversa. Hace 50 años, hace 60 años, un montón de ideas que digamos, promulgaban o justificaban actitudes racistas, actitudes de diferenciación entre seres humanos, actitudes digamos, de desprecio de lo no humano hacia el medio, digamos, de desprecio y destrucción del medio ambiente, de explotación en favor de intereses económicos, no eran mal vistas. Sin embargo, ahora sí. O sea, lo que llamamos lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, si bien el concepto de políticamente correcto es un término moderno, existió siempre. Siempre hubo buenos momentos para tener ciertas ideas y malos momentos para tener ciertas ideas. Y por eso es tan común que uno, cuando hay una nueva idea o un nuevo paradigma que empieza a tomar fuerza, se empiezan a revisar cosas anteriores y se descubre o se redescubre, mira, esto que ahora nos parece tan buena idea, tan innovador, ya lo había dicho fulanito hace 200 años y nadie le dio bola. Pero acá, una pregunta, ¿qué significa disenso? Disenso es cuando el disenso es lo contrario del consenso. O sea, cuando hay consenso quiere decir que todos compartimos el mismo sentimiento. Consentir es estar de acuerdo con algo, el consenso es todos estamos de acuerdo en algo. El disenso es lo opuesto, es yo no siento lo mismo, disiento en esa línea de pensamiento. Entonces decir que hubo poco disenso es básicamente decir que nadie se oponía demasiado a esa idea de fijismo. Linneo, de quien hablamos bastante a la clase pasada, era un fijista declarado. Él observaba la diversidad de especies, la catalogaba, pero para él las especies eran fijas. Y en realidad eso tiene mucho sentido. Si vas a hacer un sistema donde vas a poner un nombre único e inmutable a una especie, que no deberían andar cambiando las especies, porque si pensás que las especies cambian, no vas a darle un nombre a algo que después va a cambiar. ¿Sí? Si Linneo no hubiese sido fijista, probablemente no hubiese pensado el sistema que pensó. Él, en la primera página de su libro Sistema Natural, en la primera edición dice: hay tantas especies como Dios creó en un principio. Listo, pum. Eso es el... Claro, bueno, acordémonos que la iglesia era muy fuerte y muchos de los naturalistas eran fuertemente creyentes. O sea, no había mucho disenso con la ideología de la iglesia. Lo que había era una búsqueda que se llama la teología natural, que era, en vez de que fue el cambio también de paradigma que tuvo que ver con salir de esta cosa escolástica de repetimos y bajamos la cabeza y creemos y discutimos los preceptos de lo que ya está escrito, por una cosa donde decir, no es que se deja de creer en Dios, en la creación, sino que lo que se empieza a decir es, bueno, basta de leer los mismos libros, de reinterpretar los mismos textos, de escuchar los mismos de siempre.
vamos a salir nosotros a descubrir a Dios en la naturaleza. Dios creó el universo, creó la naturaleza, que es bella y armónica. Dios creó esta diversidad y entonces es nuestra tarea como devotos salir a descubrir a Dios y a su belleza en la belleza y la maravilla del mundo. Esa es la teología natural. Es la idea de que uno sale a explorar el mundo, a encontrar las leyes que rigen la naturaleza, implica acercarse a las leyes que creó Dios. Entonces, en vez de buscar las leyes en las tablas de Moisés, se buscan las leyes que están implícitas, no escritas, en las leyes de la naturaleza. Eso fue un concepto súper importante porque permitió ese salto, esa ruptura con la cosa rígida y dogmática que venía desde el medioevo. Y es lo que permitió, les dio aire a esta gente para no dejar de ser, no ponerse en contra de su sociedad y de lo que ellos mismos creían y de lo que los sostenía como individuos, para salir a explorar el mundo. Entonces eso les permitió esta idea, esta salida, les dio libertad para explorar los fenómenos de la naturaleza sin tener que romper con la base de su cultura y de su sociedad. Otro personaje del que ya hablamos la vez pasada, Buffon, en cambio, propuso, fue uno de los primeros, después de Acosta, que dijo, no, las especies pueden cambiar. No mucho, no una locura de cambio, pero pueden cambiar. Dice, la mayoría de los cambios lo que pasa es que las especies degeneran, o sea, hubo una creación inicial y ahí van cambiando, algunas van degenerando y por eso observamos como especies que son similares, pero que hay una que claramente es la original y el resto son versiones degeneradas. A partir de eso dice, bueno, además de todas las especies que Dios sí creó, estamos todos de acuerdo ahí, y hay unas cuantas que, que se generan naturalmente por este proceso. Lo que pasa es que esa degeneración que él propone es lenta. Tiene que ser lenta porque uno no la ve. O sea, no se veía, no había evidencia de que una especie cambiara de un día al otro y se degenerara y formara una especie nueva. Entonces, si bien el mecanismo que él proponía en principio era razonable, ¿qué pasaba? Necesitabas mucho tiempo para que ese mecanismo funcione. Y el problema es que no te alcanzaba el tiempo. ¿Por qué? Y porque la Tierra tenía 6.000 años. Eso decía la Biblia. ¿Sí? Y el transformismo gradual, o sea, no había un transformismo de repente, porque no se veía. Nadie había observado que todos los días aparecía una especie nueva mutando. Lo que se observaba era que las especies, sí, en general, más allá de que uno veía variantes, en general se mantenían siempre iguales. O sea que si había una transformación gradual, tenía que ser muy lenta. Y haciendo las cuentas, a nadie le daban las cuentas. Entonces todos decían, y bueno, no, sí, todo es muy lindo, pero claramente con 6.000 años no te alcanza el tiempo, con lo cual, desde que Dios creó la Tierra hasta ahora, no pueden haberse transformado las especies por ese proceso, aun si fuera posible. Entonces, la contrapartida al transformismo, al fijismo, era el transformismo, requería que la Tierra fuera más vieja. Y eso fue un gran argumento en contra de las posturas y las ideas transformistas. Charles Bonnet, que también fue un naturalista francés, propuso algo, también una cosa intermedia. Dijo, hubo un único acto de creación del universo y desde entonces el universo se mueve por su propia fuerza. O sea, Dios dijo, bueno, pum, hagamos todo, establezcamos estas reglas y estas leyes y que vaya, yo no me meto más. Eso era claramente un ejemplo de esta idea de teología natural, ¿no? Donde sí, había una creación, Dios ha hecho las cosas, todos hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero había unas leyes naturales, creadas por Dios también, que explicaban el mundo sin necesidad de que Dios puntillosamente a lo largo de todo el tiempo esté siempre dirigiendo los hilos de todo. Bonnet tenía una visión de la herencia, de cómo los animales y las plantas
heredaban, donde él lo que decía era lo que llamaba un preformacionista. Los preformacionistas pensaban que la semilla o el huevo contenía dentro una versión en miniatura del individuo adulto. ¿Sí? Había dos tipos de preformacionistas que aparecieron en cuanto se descubrió que en el esperma había espermatozoides y que en muchos animales había huevos. Había dos versiones. Estaban los espermatistas y los ovistas. ¿Qué dirían los espermatistas? ¿Dónde estaba preformada la vida? En el espermatozoide. Hay unos dibujitos muy simpáticos de un espermatozoide que mira al microscopio, es como un bebé cabezón en miniatura en fotofetal con una colita. Los ovistas decían lo mismo, pero que el germen estaba en el huevo. El problema que tenía eso era que eso implicaba que entonces, bueno, y en ese germen de animal o de persona o de planta, ¿dónde vienen sus nietos? Necesariamente ese germen tiene que tener adentro otro germen. ¿Y los bisnietos? Otro más adentro. Entonces lo que se mencionaba era una especie de mamushka de gérmenes donde cada persona contenía adentro a todos sus potenciales descendientes. Como se sabía que no había no se podía ser infinitamente pequeño, la idea que seguía de eso es que bueno, había una cantidad limitada de generaciones posibles, y con lo cual un montón de gente llegó a esa idea a pensar, bueno, de ahí viene por eso es que escribieron que un día se va a acabar el universo y nos vamos todos al cielo porque se van a acabar las generaciones y se acabó todo, ya está, hasta acá llegamos. Era como muy para tenerla en contra de la teoría del espermatozoide porque era muy detallada. Sí, lo que pasa es que ¿cuál era la alternativa? O sea, ovistas o espermatistas en realidad tenían el mismo problema. Entonces, el preformacionismo tenía el problema de que no cerraba, es como que tenía esa cosa de la mamushka, de la finitud de las generaciones. La otra alternativa era que no, que en realidad lo que iba a formar todo el germen, lo que iba a formar el nuevo individuo de la siguiente generación, confluía de todo el cuerpo parental. Entonces, que todo lo que uno contribuía a formar ese nuevo organismo. Eso ya no requería entonces esa mamushka de generaciones, y implicaba otra cosa. Si todas las partes del cuerpo, en el momento en que se empezaba a gestar la siguiente generación, contribuían a esa generación, ¿qué le podían heredar? Le podían, básicamente, experiencia, ¿sí? Todo lo que ellos habían adquirido desde el nacimiento hasta el momento en que empiezan a gestar, potencialmente podría ir a informar la formación de ese nuevo individuo. Y eso va a subyacer unas ideas de uno de los investigadores que vamos a ver en un toque. Bonnet lo que decía era preformacionista y era ovista, entonces él creía en este modelo de que adentro del huevo había infinitas generaciones. Y él lo que decía es que esa fuerza inherente, entre otras cosas, hacía que los organismos vayan progresando. Entonces esos gérmenes eran, además de estar anidados, el más interno era más avanzado, más cercano a lo humano,
que el otro, que los más externos. Entonces, todos los gérmenes habían empezado como una gran, digamos, o pequeña mamushka, que en su primera etapa, en sus digamos, individuos exteriores eran mucho más primitivos, simples, eran viscosos y babosos, y en las sucesivas generaciones iban expresando el germen un poco con un grado más alto y iban subiendo en lo que se llama la cadena del ser, que es la versión más moderna de la escala natural. ¿Pero llegaban a ser humanos o quedaban por el... se creía que llegaban a ser humanos, que todos los humanos habían sido... No, y en eso era como una especie de... Siempre hablaban de tendencias, pero como no planteaban esto del tiempo profundo, es como que, bueno, sí, había una tendencia, puede haber un pequeño cambio, un saltito de grado, pero ninguno llegaba a... O sea, los que habían llegado más cerca eran los simios, que eran los más parecidos a los humanos. Y otra cosa que él decía es que la Tierra había pasado por etapas separadas por grandes catástrofes, y es la primera expresión del catastrofismo. ¿Qué pasaba? A medida que iban escarbando en la Tierra, iban encontrando capas y capas y capas distintas de roca, que parecían formando esto que llaman estos estratos, y en cada distintas capas aparecían distintos tipos de fósiles, como que había algunos tipos de fósiles en una capa y después cambiaba de capa y cambiaba el tipo de animales o lo que fueran que había. Entonces él, asumiendo que bueno, son efectivamente animales, decía, lo que acá pasó no es que hubo una catástrofe como el diluvio, sino que hubo varias. La Tierra pasó por un montón de catástrofes y en cada catástrofe se moría casi todo lo que había, y los nuevos gérmenes que sobrevivían tienen la oportunidad de expresar un poquito más su grado de avance. Y ahí empezó nuevamente, eso también revivió el debate sobre la edad de la Tierra. ¿Por qué? Porque las teorías transformacionistas requieren que la Tierra fuera mucho más antigua. ¿Sí? Y ahí fue cuando apareció Immanuel Kant, que fue un filósofo y fue un astrónomo y un geólogo y una de estas figuras que eran de todo, que en uno de sus libros, que fueron las primeras, él se dedicó primero más a la geología planetaria, si quieren, y después cambió y se dedicó mucho más a la filosofía. Y en sus obras, obras más tempranas, publicó un libro en el cual él dice, en 1755 dice que la Tierra tenía cientos de millones de años. ¿Él era lingüista, no? Él era lingüista, Él tenía una serie de posturas, no se fijaba tanto en la parte biológica, como le interesaba más por un lado, o sea, él pasó directamente de lo geológico más a lo metafísico. Pero lo interesante es que lo temprano que él empieza a proponer esta idea. Y fue más o menos por esa época que James Hutton, un geólogo, un geólogo dedicado, propone el uniformismo. ¿Él qué hace? Él sale y observa, observa los fenómenos geomorfológicos, observa la erosión, el volcanismo, un montón de procesos actuales, la sedimentación, y él dice, estos procesos que están existiendo ahora, no hay motivo para que no sean los que actuaron siempre. ¿Sí? Él dice, lo que pasa ahora es lo que tiene que haber. ¿Por qué no? Digamos, ¿por qué va a haber sido las cosas distintas? Entonces él propone que las causas actuales también funcionan en el pasado y que todo lo que vemos ahora, las geoformas que vemos, son el producto de los mismos procesos que vemos hoy día. Entonces, si vemos un valle en B, ese valle tiene que ser el producto de ese proceso lento pero continuo del agua en un río que va arrastrando el material que de a poco se va soltando de las paredes del valle.
Él observa como distintos tipos de valles y puede ordenarlos en una secuencia donde hay un valle temprano y valles muy profundos. Hace lo mismo con glaciares, con los lagos, y él entonces lo que empieza a mostrar es que se puede explicar lo que vemos hoy día con las causas actuales, con los fenómenos actuales. En otras palabras, lo que él también dice que entonces la norma no es que las cosas se queden siempre iguales y que cada tanto haya algún cambio que cambia todo, sino que dice no, la norma es el cambio. Todo está cambiando todo el tiempo. Lo que pasa es que esos cambios son tan lentos que lo que dura nuestra vida muchas veces no alcanza para percibirlos como cambios. La consecuencia inmediata de hacer 2 más 2 con bajo este concepto es que la Tierra necesariamente es mucho más antigua que los 6.000 años de la Biblia. ¿Sí? Esta idea que Hutton propone empieza a darle más argumento a quienes proponen el transformismo, porque de repente esto de, bueno, capaz que entonces, así como tantas otras cosas de la Biblia, estamos viendo, bueno, capaz que no hay que ser tan literal, capaz que la de la Tierra no es los 6.000 años de la Biblia, sino que es bastante más. Estaba todo bastante ya preparado para que el transformismo empiece a agarrar tracción. Pero por esta época también aparece otro naturalista, Georges Cuvier, francés, que era denodadamente fijista y era muy, muy bueno en lo que hacía. Él fue el fundador de la paleontología. Fue el primer geólogo que se dedicó a estudiar fósiles sistemáticamente. Su especialidad, trabajó en un montón de grupos, pero su especialidad era la sistemática, la anatomía comparada de vertebrados. Él fue el que empezó a mirar que estos fósiles tenían morfologías similares a animales actuales y a ordenarlos. ¿Sí? Y entonces empezó a catalogarlos y a darles nombres de especies, y se volvió una de las autoridades máximas en anatomía de vertebrados y en paleontología. Y él formalmente propuso lo que se llamó la teoría catastrofista, que decía, bueno, cada tanto, él veía el tema de los fósiles y él decía, cada tanto hay una catástrofe, esa catástrofe diezma el planeta y los sobrevivientes. Y él tenía como 2 opciones: o los sobrevivientes repoblaban, o sea que se iba reduciendo la diversidad con cada catástrofe, o había un acto nuevo de creación que volvía a poner especies en la Tierra. Era religioso. Sí, es que todos hasta ahora van a seguir siendo todos religiosos, incluso los que no están, los que desafíen alguna que otra precepto de la Biblia, siguen siendo religiosos en esta idea de la teología natural. Entonces, en lo que veía que decía, cada vez que vemos un cambio en un estrato geológico es porque hubo una catástrofe, cambiaron las condiciones, cambiaron los animales porque en este nuevo acto de creación se crearon otras especies que antes no estaban, y por eso es que puede no haber, o si no, bueno, se murieron esas y no aparecieron más. En la época de Cuvier también apareció otro señor, que también lo mencionamos muy al pasar la vez pasada, que fue Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, caballero Lamarck, conocido como todos por Lamarck. Lamarck, en 1801, propone lo que sería la primera teoría de la evolución. O sea, que toma las ideas transformistas y las coloca en un marco conceptual armado que trataba de explicar, no solo decía hay transformación, sino que trataba de explicarlas. Él formula una formación coherente de una hipótesis evolutiva, ¿sí? Él trata de explicar, y lo trata de explicar en un marco teórico. Él decía que había 2 principios universales que gobernaban en la transformación de las especies.
El primero, el más importante, era lo que él llamaba la fuerza vital o el poder de la vida. ¿Sí? El poder de la vida es una fuerza universal que permeaba a la materia y que hacía que la materia proceda de lo caótico a lo ordenado. O sea, él asociaba los planes corporales, la complejidad, tanto de función como de estructura, con que aquello que es más complejo es más ordenado. Entonces, ese proceso gradual de más simple a más complejo, de más primitivo a superior, de inferior a superior, tiene que ver con un movimiento de lo caótico a lo ordenado. Esa fuerza lo que hace es empuja a los organismos a transmutar de simples a complejos y lo hace de un modo que es predecible. ¿Sí? Esto es importante porque la idea de que se pueda predecir la transformación era importante como concepto. Él dice, bueno, no es en cualquier dirección, siempre es en una dirección. Esta idea de que las transformaciones siguen una dirección se llama ortogeneticismo. ¿Sí? Es una idea que va a aparecer una y otra vez a medida que empiezan a evolucionar estas ideas de transformismo y evolución. Y eso lo que hace entonces es crea una escalera de grupos corporales, ¿sí? Los filos, lo que ya están siendo reconocidos por la clasificación, como los gusanos, los crustáceos, los peces, los vertebrados, los mamíferos. Él lo ordena en una escalera que coincide bien con la idea de escala natural y que es el resultado de esta fuerza ascendente hacia el orden. Por otro lado, él propone otro principio transformador, que es mucho más, digamos, menos trascendental, de menor jerarquía, si se quiere, ¿no? como a otro nivel, que es lo que él llama la influencia del contexto o de las circunstancias. Él lo que dice es que la influencia del contexto, que es lo que rodea a los organismos, genera variaciones dentro de un plan. O sea que no hay variaciones más allá de un plan. Hay un plan general, por ejemplo, los vertebrados tienen todos un mismo plan. Hay variaciones dentro de los vertebrados, pero no hay nada que los transforme en moluscos o en gusanos. Primero porque iría en contra de la fuerza vital. Y segundo porque el ambiente no puede influenciar tanto. Hace influencia mucho más pequeña, ¿sí? Y lo que dice es que eso lo que hace es que con esas variaciones, por influencia del ambiente, conducen a que los organismos estén más adaptados a ese ambiente. Y ahí lo que dice es que ese proceso en gran medida funciona a través del concepto de uso y desuso de las partes, ¿sí? Lo que dice es que a lo largo de su vida el organismo nace con un plan determinado, con una estructura determinada, y encuentra un ambiente para el cual ciertas partes le son más útiles que otras. Entonces, lo que plantea es, por ejemplo, un organismo anfibio que nace con una combinación de miembros que pueden caminar por la tierra, pero con dígitos palmados que sirven para nadar. Si ese individuo a lo largo de su vida se encuentra permanentemente en un ambiente terrestre, va a dejar de usar las aletas, pero va a reforzar sus miembros, y entonces hacia el final va a estar más, va a haber mutado, a haber cambiado, aunque sea un poquito, para funcionar mejor en ese ambiente. Mientras que si ese mismo animal, o un animal idéntico al nacimiento, vive todo el tiempo en el agua, va a perder más características terrestres y va a ir ganando por uso, va a mejorar la morfología de las características que le sirven para andar en el agua. Lamarck toma esta idea de que
de la generación a partir de la información de todo el organismo en la siguiente generación, y dice que entonces ese uso y desuso durante la vida del individuo se transmite a su descendencia, con lo cual la descendencia ya nace, como probablemente esa descendencia va a estar en el mismo ambiente que los padres, esa descendencia va a estar un poquito más adaptada a ese ambiente y por lo tanto va a poder seguir modificándose a lo largo de su vida para mejorar esas adaptaciones. De esa manera, Lamarck encuentra una explicación que a la luz de lo que se sabía en ese momento era bastante razonable a por qué se observaba que casi siempre los organismos estaban muy bien adaptados a funcionar en los ambientes en los que vivían. Él decía que lo que había pasado era justamente eso, que cuando los organismos enfrentaban un ambiente nuevo, tenían este sistema de modificaciones pequeñas dentro del plan que les permitía ir cambiando para adaptarse al ambiente. Un diagrama de esa idea es este, donde hay como dos ejes, ¿sí? Un eje empujado por el poder de la vida, por la fuerza vital, que empuja, que parte de la materia inerte y empuja en un gradiente de complejidad y perfección. Adivinen quién está por acá, ¿no? Empezamos por la materia inerte, los infusorios, que era como en ese momento se llamaban a todos los microorganismos que se encontraban en el agua, con los microscopios, cosas babosas, viscosas y marinas como las medusas, otras cosas viscosas un poquito más organizadas como los gusanos, insectos, moluscos, vertebrados, ¿sí? Cada uno de estos es un filo, es un tipo. Entonces, lo único que puede generar este movimiento de acá hacia allá es esta fuerza vital. Pero dentro de cada grupo, el cambio en el ambiente permitía que dentro de cada grupo haya variación dada por la influencia de las circunstancias, la influencia del contexto, ¿sí? Lamarck entonces tiene una teoría que propone una fuerza vital que ortogenética, que lo que hace es empuja en una cierta dirección, una evolución en cierta dirección, pero además propone un mecanismo independiente que asegura que los organismos, no importa dónde estén parados en esta escala, estén adecuadamente adaptados al ambiente en el que viven. O sea, ¿creían que en algún momento iba a haber humanos como nosotros, pero que vengan de como partes anteriores? Porque se creían que iban evolucionando así individualmente. No exactamente, sobre todo porque él, digamos, no había, esto es como una discontinuidad de acá a acá, es como que él podía explicar bien esto, pero no más allá de esta fuerza, es como que esto era una fuerza más general que actúa a términos muy largos. Pero eso que vos decís estaba un poquito implícito. Lo que pasa es que Lamarck, como muchos otros, muchas veces evitaban el incómodo problema de el salto de los animales a los humanos. Esta primera teoría de la evolución, la verdad que no era mala. O sea, desde el punto de vista de lo que se sabía en ese momento, explicaba un montón de cosas. Pero tuvo un gran problema, y es que Lamarck fue contemporáneo de Cuvier, y Cuvier era fijista, y se opuso terminantemente a la propuesta de Lamarck. Cuvier tenía mucha mejor reputación, y más fama, y más influencia que Lamarck, y aparte era mucho mejor orador. Con lo cual no tuvo ningún problema en imponer en la comunidad su postura fijista a la postura transformista de Lamarck. Una pregunta. Entonces, la primera teoría de la evolución fue la influencia de los Sí, bueno, en realidad es la teoría de Lamarck, o lamarquismo. La teoría de la evolución de Lamarck o lamarquismo.
Más o menos por esa época, otro naturalista, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, que fue embriólogo entre otras cosas, propuso que había una unidad de plan común a toda la vida, ¿sí? Él no hablaba, esto no era teoría celular, era simplemente como una idea un poquito más casi metafísica, ¿no? Un poquito más sacada de la galera, si ustedes quieren. Pero él lo que decía, también él creía en el transformismo, y él decía que el transformismo estaba inducido por estímulos ambientales sobre los embriones. Lo que él decía era que el ambiente influía durante el desarrollo en la forma que van a tener los embriones. Entonces, por eso es que el adulto sabía o estaba adaptado al ambiente en el que se había desarrollado. Él, a diferencia de otros transformistas, es saltacionista. Él dice que hay cambios bruscos que generan espontáneamente nuevas especies. O sea que las especies aparecen por un cambio de una generación a la otra, puede aparecer una especie nueva. Las ideas de Saint-Hilaire no fueron no fueron demasiado adoptadas, pero forman la base de una idea que sería retomada mucho tiempo después, a fines del siglo XX, que es la idea de la evolución del desarrollo como motor de la evolución. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero también trae a luz en los aportes de la embriología a esta idea del transformismo. Ernst von Baer, un alemán báltico, o sea, en realidad más alemán era ruso, fue considerado el padre de la embriología, estudió un montón los embriones, fue uno de los coautores de una teoría que sigue en vigencia, que es la teoría de que los animales se organizan en 3 capas embrionarias, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que ya veremos más adelante. También observó un montón de embriones distintos y los comparó, fue el fundador de la embriología comparada, el primero que empezó a mirar embriones de distintos grupos y a ver patrones comunes. Y también es muy importante porque fue el que descubrió que los mamíferos tenían un huevo, algo que hasta ese momento no se sabía. Había un montón de ideas sobre cómo se formaban los mamíferos, pero ninguna asociaba que tenían que ser como eran las otras especies que tenían un huevo externo, ¿sí? Peces, reptiles, insectos. ¿Como el de Equidna o un huevo como refiriéndose al óvulo? El óvulo. Pero bueno, el hecho como el óvulo es microscópico, nadie lo veía y está adentro, no era obvio, era un misterio. Tampoco había un pensamiento como el actual que dice que si nosotros descendemos de un ancestro común de animales que tienen huevos, de algún lado el huevo tiene que haber salido, ¿qué pasó con el huevo? Bueno, lo que pasó es que una serie de investigaciones de anatomía y además empezar a pensar comparativamente lleva a pensar que tiene que haber qué es lo que fecunda. O sea, sí se sabía que los mamíferos tenían esperma, como los reptiles y como los peces. Entonces, si los peces y los reptiles tienen esperma y ese esperma genera un nido nuevo fecundando un huevo, ¿qué onda con los mamíferos? Ahí alguien dijo, capaz hay un huevo y ese huevo está guardado en el interior del mamífero, porque el mamífero lo que sale es el equivalente a lo que eclosiona en un huevo en un reptil o un pez. Con ese pensamiento salieron a buscarlo y lo encontraron. De hecho, von Baer fue uno de los primeros que además lo encontró. O sea, alguien lo predijo y él fue y lo encontró. Von Baer, a través de todas sus observaciones, formuló las cuatro leyes generales de desarrollo, que se llaman leyes de von Baer, que dicen que los caracteres generales, es decir, las cosas, cuando uno toma un conjunto, el desarrollo de un conjunto de animales dentro de un grupo, los caracteres comunes a ese grupo aparecen primero en el desarrollo y después aparecen los caracteres específicos. Por ejemplo, el embrión de un ave y de un mamífero tienen en común, van a desarrollar primero caracteres en común como
cordón nervioso, la espina dorsal, los huesos que tienen en común, primero, y después van a desarrollar características específicas como dientes, plumas, pelos, escamas. De la misma manera, las relaciones estructurales generales se forman antes que las específicas. O sea que si en dos grupos difieren en cómo se conectan ciertas partes del cuerpo, lo que se ve es que inicialmente están conectadas de la misma manera en los embrión y después, durante el desarrollo, esas conexiones cambian. Y otra cosa que observa es que las formas de embriones de especies distintas nunca convergen en el desarrollo, no se vuelven más parecidas a medida que aumenta el desarrollo, siempre divergen, ¿sí? Son más parecidas al principio, temprano en el desarrollo, y se van haciendo cada vez más diferentes, y nunca al revés. Y otra cosa que lo observa es que el embrión de una forma animal superior en la escala natural, obviamente, porque todavía no nos zafamos de eso, nunca se asemeja al adulto de otra forma animal inferior, solo a su embrión. O sea que, si bien un mamífero en su desarrollo temprano se parece, en el embrión de un mamífero se parece al embrión de un pez, nunca se parece al pez adulto. No es que pasa por una fase en que se parece a un pez adulto y después sigue agregando características de mamífero, sino que ese parecido siempre ocurre en estadios tempranos, nunca en el adulto de la forma inferior. Sí. ¿Qué pasa si los dos adultos del mamífero y del pez comparten el mismo plan corporal? Es que comparten el mismo plan corporal. Por eso es que primero vos ves el embrión y ves que lo que aparecen son un montón de estructuras similares, una especie de cabeza, se forman, se alarga el cuerpo, se forman los omitos, se forman las estructuras vertebrales, ¿sí? Y hasta ahí es igual, y los ojos, y después empiezan a diverger. El pez empieza a formar aletas, escamas, y el mamífero empieza a formar miembros, tetrápodos, pelos, ¿sí? Por eso los embriones de delfines y elefantes son tan parecidos a los humanos. Claro. Estaba pensando, por ejemplo, un delfín y un atún, que son casi del mismo tamaño y similares, pero uno siendo un pez y uno siendo un mamífero. Bien. Ahí cómo lo interpretaría. Uno superior al otro. Porque ese parecido es parecido funcional, pero no es un parecido en desarrollo. Cuando lo que empieza a pasar es, primero se parecen el embrión del pez, del atún, del delfín y de una vaca, son los tres muy parecidos. Después el del pez adquiere características de pez, mientras que el embrión del delfín y de la vaca empiezan a desarrollar pelos y músculos y miembros. Y después, mientras que la vaca sigue desarrollando sus miembros y sus pelos, el delfín empieza a desarrollar, en este caso regresivamente, a transformar esos miembros en aletas, ¿sí? Donde los primordios que van a formar, que hubiesen formado en la vaca el resto de los miembros de las patas, van retrocediendo, se achican nuevamente, cambian de forma, adaptan a una forma que tiene una forma de aleta. ¿Y cómo accedió a todas esas conclusiones? O sea, ¿dónde tenía él las herramientas para ver embriones? O sea, ¿cómo conseguía esas cosas en esa época? Y del mismo modo que ahora, ¿Con dinero? ¿Cómo? con dinero, por supuesto, tenía un laboratorio, tenía microscopios y tenía, digamos, o criaba o salía a buscar embriones. Dependiendo de qué grupo se trate, es más o menos fácil. Un embrión de pollo es fácil. Para la gallina, toman los huevos, los mantenés a una temperatura de 37 grados más o menos, y ese huevo se desarrolla solo. A un mamífero es más difícil, tenés que diseccionar o viviseccionar animales preñados. Peces, si son ovíparos, buscas los huevos y desarrollás
Siempre es más fácil en organismos que tienen desarrollo externo, siempre es más fácil en organismos que son ectotermos, pero el material está, no todo es igual de fácil de conseguir, o sea, y eso va a llevar eventualmente a que cuando se quiere estudiar en profundo, o sea, cuando uno quiere ser comparativo tenés que agarrar de todo, lo fácil y lo difícil. Ahora, cuando vos querés estudiar un proceso en particular, es mucho mejor si en vez de tratar de estudiar a lo largo de toda la diversidad de animales, elegís específicamente especies que te permiten fácilmente obtener un montón de material. Por ejemplo, si vas a estudiar desarrollo embrionario, te conviene no trabajar con mamíferos, sino trabajar con peces o con insectos, ¿sí? Que ponen un montón de huevos. Idealmente con peces e insectos que aparte tengan un ciclo de vida muy rápido, así ponen muchos huevos, se desarrollan enseguida y puedes cerrar el ciclo mantenerlos en un laboratorio o en una cámara de cría. Si querés realmente estudiar mamíferos porque te interesa la medicina y las aplicaciones médicas y obviamente necesitas cosas que estén más cercanas al hombre, por semejanza, y no usás monos, usás ratones, ¿sí? Que son mucho más fáciles de criar, mucho más pequeños y mucho más accesibles. Pero cuando esta gente estudiaba comparativamente, en ese momento, estudiaba todo lo que le caía, todo lo que encontraba lo estudiaba. Volvemos a la geología y volvemos al uniformismo con Charles Lyell. Lyell fue otro geólogo que él tomó las ideas de Hutton y las elaboró con mucho detalle, hizo un montón de trabajos, publicó una serie, digamos, en varios tomos, una obra que se llama Principios de Geología, en el cual él toma la visión esta de Hutton del uniformismo, de las causas actuales, como explicando todo el pasado, y lo extiende. Él decía básicamente esto, que el presente es la clave del pasado. Si estudiamos los fenómenos actuales y aceptamos o asumimos que esos mismos son los mismos fenómenos que existieron siempre, vamos a tratar de explicar la historia del mundo en base a estudiar el pasado. Eso lo que permite es evitar el problema que le hablamos ayer de la máquina del tiempo, ¿sí? Si uno asume que las cosas funcionaron siempre como funcionan hoy, entonces vos estudias cómo funcionan las cosas hoy y usas eso para explicar qué pasó en el pasado. Lo que él tenía al Lyell tenía un montón de evidencia que había juntado con trabajo de campo y además era muy elocuente y eso le permitió convencer al público general, no solamente a su entorno académico, sino al público general, esta idea del tiempo profundo, de salir de esto de los 6.000 años como, ¿cuánto tiempo? Para hablar de millones de años y miles de millones de años. Un tiempo que la verdad que cuando uno se pone a pensarlo, no hay manera de tomarlo en la cabeza. Así como las dimensiones del universo son imposibles realmente de incorporar, de conceptualizar, las dimensiones temporales también son muy difíciles de conceptualizar. Pero sin embargo, hay mucha evidencia de que existen, de que el tiempo es profundo. Lyell, sin embargo, era bastante fijista y fue bastante crítico de la teoría de Lamarck. Él lo criticaba en función de que Lamarck había fallado en producir ciertos tipos de evidencia que para él eran fundamentales para sostener su teoría. O sea, él hace una crítica más metodológica, si bien tenía una postura que era bastante fijista. Y otro motivo por el cual Lyell es conocido, más allá de su propia obra, es que fue amigo y además mentor, no fue exactamente un profesor, pero trabajó y acompañó y mentó a un naturalista joven inglés que se llamaba Charles Darwin. Y con esto vamos a hacer una pausa, nos tomamos un recreo antes de empezar a hablar de Charles Darwin y consecuentemente de su teoría de la evolución.